Bienvenidos a Noches Aterradoras. Hoy les traemos una historia de terror que los mantendrá al borde de sus asientos. En el video de hoy exploraremos los eventos escalofriantes que enfrenta una familia de 6 miembros cuando se mudan a una casa que resulta estar habitada por un demonio. A medida que desentrañamos la historia, descubriremos cómo cada miembro de la familia es afectado de manera única por el mal que reside en las sombras de su hogar. Prepárense para sumergirse en un relato lleno de fenómenos paranormales aterradores, pesadillas incesantes y una atmósfera de terror que desafía la realidad. Acompáñennos en esta escalofriante travesía mientras descubrimos si el demonio que atormenta a la familia logra dejar una marca imborrable en su vida, incluso después de que la casa sea vendida y demolida. No se pierdan ni un minuto de esta aterradora historia, porque el verdadero horror podría estar más cerca de lo que imaginan. Cuando compramos la casa, no teníamos idea del infierno que se desataría sobre nosotros. Mi nombre es Mario, y junto a mi esposa Laura y nuestros hijos Natalia, Sebastián, Sofía y Daniel, buscábamos un nuevo comienzo en lo que creíamos sería el hogar perfecto. Desde el primer día, esa casa antigua, con su fachada imponente y jardines descuidados, parecía tener algo extraño. Las paredes susurraban al menor roce, y el aire dentro de la casa siempre estaba helado, como si estuviéramos en el corazón del invierno, incluso en los días más cálidos. La mudanza fue rápida, y al principio todo era caos normal de cajas y desorden. Sin embargo, esa misma noche, mientras desempacábamos, Natalia, nuestra hija mayor, mencionó que sentía que alguien la observaba. Me reí nervioso y le dije que era normal sentirse raro en un lugar nuevo, pero su mirada me inquietó. Había algo en sus ojos que no había visto antes, un miedo que no podía ignorar. Natalia fue la primera en experimentar el terror. Sus manifestaciones comenzaron con ruidos extraños en su habitación. No era solo el crujido de la casa, eran ruidos que parecían seguir un patrón. Cada noche, el sonido de pasos pesados y arrastrados la despertaba, y despertaba con la sensación de que algo o alguien estaba al borde de su cama. La observaba mientras dormía. Una noche se despertó y vio una sombra oscura proyectada en la pared frente a su cama. La sombra se movía y cambiaba de forma, pareciendo un monstruo deformado que la miraba fijamente. El horror comenzó cuando empezó a ver visiones de una figura que se aparecía en su habitación. Era un hombre alto, con la cara desfigurada, como quemada o descompuesta. Sus ojos eran 2 pozos oscuros que parecían absorber toda la luz. Natalia no solo lo veía en la habitación, sino también en sus sueños. En esos sueños, la figura se le acercaba lentamente, susurrándole promesas de sufrimiento. El hombre parecía alimentarse de su miedo, y cada vez que Natalia trataba de gritar en su sueño, no podía emitir ningún sonido. Se despertaba sudorosa, con el corazón latiendo frenéticamente, y a menudo encontraba marcas rojas en sus brazos, como si alguien le hubiera dejado impresas sus garras. Una noche, Natalia se despertó con una sensación de ahogo. Al abrir los ojos, vio al hombre oscuro sentado en el borde de su cama, su cuerpo inclinándose hacia ella, como si quisiera devorarla. Intentó gritar, pero su voz estaba atrapada en su garganta. Se desmayó del terror. Pero a la mañana siguiente, despertó y encontró su habitación cubierta de un polvo oscuro y opaco, y la sensación de una presencia maligna que la seguía. Sebastián, que era el escéptico de la familia, pronto se convirtió en el blanco de la entidad maligna. Sus primeras experiencias fueron pesadillas, pero pronto
se convirtieron en ataques físicos. Una noche, mientras Sebastián intentaba dormir, la televisión en su habitación comenzó a mostrar imágenes estáticas y distorsionadas. Lo que al principio parecía una interferencia común, pronto se volvió inquietante. En medio del ruido blanco apareció una sombra grotesca en la pantalla, que parecía estirarse y retorcerse, imitando sus propios movimientos. Sebastián intentó apagar la televisión, pero el control remoto no funcionaba, y al intentar desconectar el televisor, sintió como si unas manos invisibles lo empujaran hacia atrás. Las noches se volvieron cada vez más aterradoras para Sebastián. Empezó a escuchar voces susurrando su nombre, y siempre venían de debajo de su cama. A veces sentía que algo lo tocaba mientras trataba de dormir, unas garras frías que lo rozaban y lo hacían estremecer. Una vez, al intentar investigar los ruidos debajo de la cama, encontró una serie de figuras talladas en el polvo, símbolos extraños. Las figuras parecían moverse y cambiar de forma, como si estuvieran vivas. Cada vez que miraba debajo de la cama, los símbolos parecían estar más definidos y las voces más intensas, hasta que una mano grisácea y esquelética emergió tratando de agarrarlo. Sebastián logró escapar de su habitación, pero las marcas en sus muñecas eran prueba de que lo que había visto era real. Sofía, nuestra hija pequeña, experimentó algo aún más perturbador. Su amigo imaginario, el hombre triste, se convirtió en una presencia constante en su vida. Sofía pasaba horas hablando con él, en un tono que no parecía el suyo. La voz del hombre triste era grave y arrastrada, llena de tristeza. Una noche, Laura y yo la escuchamos hablando con él en su habitación, pero cuando abrimos la puerta, Sofía estaba sola, con una expresión de terror en su rostro. Decía que el hombre triste le contaba historias sobre una familia que vivió en la casa antes que nosotros y que ellos también habían sufrido. Una vez, Sofía nos mostró un dibujo que había hecho. El dibujo representaba una figura alta y delgada con una cara desfigurada, rodeada de sombras. La figura tenía garras largas y afiladas y estaba señalando hacia una puerta en la pared que estaba cubierta de marcas rojas, como si alguien hubiera tratado de salir desesperadamente. La puerta en el dibujo coincidía exactamente con una puerta en la pared de su habitación. Cuando la abrimos, encontramos una serie de rayones y arañazos en la pared detrás de ella. Sofía también empezó a despertar con moretones inexplicables en los brazos y las piernas, y a menudo encontraba huellas de barro en su cama, como si alguien hubiera caminado allí mientras ella dormía. Daniel, nuestro hijo menor, fue el más afectado por la maldición. Sus encuentros con el hombre malo eran los más perturbadores. Empezó a hablar sobre un ser oscuro que vivía bajo su cama y que venía a visitarlo en la noche. Decía que el hombre tenía ojos rojos y una sonrisa malévola. Una noche, Daniel se despertó gritando, diciendo que el hombre malo había salido de debajo de su cama y lo había arrastrado hasta el rincón oscuro de su habitación. Cuando fuimos a ver, encontramos la habitación en desorden, con juguetes esparcidos por el suelo y marcas profundas en el suelo de madera, como si alguien hubiera arrastrado algo muy pesado. Las noches de Daniel estaban llenas de miedo. Se despertaba a menudo llorando, diciendo que veía sombras moviéndose por las paredes y que escuchaba susurros que lo llamaban por su nombre. Un día, mientras jugaba en el jardín, encontró un rincón oscuro cubierto de hojas y ramas y se escondió allí, diciendo que el hombre malo le había dicho que lo hiciera o lo pagaría. En la noche se negó a dormir en su cama y se escondía en el rincón oscuro, temiendo que el hombre malo regresara. Sus pesadillas eran tan intensas que a menudo se despertaba con gritos y sudor frío, y a veces
Encontraba rasguños en sus muñecas y cuello, como si alguien hubiera intentado atraparlo. Laura y yo también sufrimos nuestra propia tortura. Laura comenzó a tener visiones aterradoras. Una noche, mientras estaba en la cocina, vio una figura oscura al final del pasillo. La figura estaba envuelta en sombras, con ojos brillantes y una presencia que la hacía sentir como si estuviera siendo observada. Laura intentó ignorar las visiones, pero empezaron a ocurrir cosas más inquietantes. A veces sentía que algo le tocaba la espalda mientras estaba sola en la casa. Una vez, cuando estaba en el baño, vio en el espejo una figura oscura de pie detrás de ella. Al girarse, la figura desapareció, pero la sensación de su presencia persistió durante días. Yo también empecé a sentir la presión de la maldición. Una tarde, mientras trabajaba en el estudio, escuché un ruido sordo detrás de mí, como si algo grande hubiera caído. Al voltear, no vi nada fuera de lo común, pero la sensación de ser observado se hizo presente. Cada vez que caminaba por la casa, sentía una mano invisible en mi hombro y las luces parpadeaban sin razón aparente. En el sótano, las cosas eran aún más perturbadoras. Encontré marcas extrañas en las paredes, como si alguien hubiera intentado escapar de algo. Las herramientas se movían solas y escuchaba voces susurrando mi nombre en la oscuridad. Una noche, mientras revisaba una caja en el sótano, sentí una presencia aterradora y las cajas alrededor de mí comenzaron a moverse solas, como si alguien estuviera jugando con ellas. La situación se volvió insostenible. La casa parecía estar viva y el mal que la habitaba se volvía más fuerte cada día. La gota que colmó el vaso fue una noche en la que, al regresar a casa después de hacer algunas compras, encontramos los pájaros del jardín alineados en un círculo perfecto, con los ojos arrancados y los cuerpos rígidos. Era como si una fuerza oscura hubiera reunido esos cadáveres en una macabra exhibición de poder. El escalofrío que sentimos al ver la escena nos paralizó por un momento. Laura y yo nos miramos, sabiendo que no podíamos continuar así. La casa parecía haberse transformado en un lugar donde el mal se manifestaba en cada rincón. Los fenómenos paranormales se intensificaron. Las luces parpadeaban frenéticamente. Los electrodomésticos se encendían y apagaban solos. Y las puertas se abrían y cerraban con un golpeteo ensordecedor. El sonido de risas infantiles se escuchaba en los pasillos vacíos, aunque nuestros hijos ya no jugaban allí. La atmósfera estaba cargada de un terror palpable, como si cada pared, cada habitación estuviera esperando el momento adecuado para mostrarnos su verdadera naturaleza. Natalia llegó al límite de su resistencia. La figura que la atormentaba se hizo más agresiva. La presencia oscura comenzó a manifestarse no solo en su habitación, sino en todo el hogar. A menudo la encontraba en un rincón, murmurando palabras ininteligibles mientras se tambaleaba. La sombra parecía seguirla, incluso cuando intentaba escapar a otras partes de la casa. Un día, Natalia encontró una serie de mensajes escritos en el espejo de su baño, hechos con un polvo oscuro que era ceniza. Los mensajes eran amenazas y cada uno estaba firmado con un símbolo que parecía un garabato sin sentido. En una ocasión, Natalia vio cómo sus objetos personales se movían solos. Sus libros caían de las estanterías en un patrón específico, formando palabras incompletas en el suelo. La sensación de ser observada nunca la abandonó, y un día, mientras leía en su habitación, sintió una presión en el aire, como si alguien la estuviera mirando fijamente. A veces, las sombras en su habitación tomaban forma de figuras humanas,
con ojos que brillaban en la oscuridad y bocas abiertas en un grito silencioso. Las noches se convirtieron en una batalla constante contra el miedo, y Natalia comenzó a mostrar signos de agotamiento extremo, con ojos hundidos y una piel pálida. Sebastián, el escéptico, se vio obligado a enfrentar una pesadilla. Las apariciones de la sombra en la televisión se volvieron más frecuentes y perturbadoras. Un día, mientras intentaba estudiar en su escritorio, vio que la sombra en la pantalla de su computadora se hacía más grande y oscura, como si estuviera tratando de salir de la pantalla para atraparlo. Los objetos en su habitación comenzaron a moverse sin explicación. Su silla giratoria se movía sola y los papeles volaban por el aire. Cada vez que intentaba hacer algo, se encontraba con dificultades inexplicables, como si fuerzas invisibles estuvieran interfiriendo con sus intentos. El terror de Sebastián llegó a su punto máximo cuando, una noche, la sombra apareció en su habitación y comenzó a arrastrarse por el suelo. La sombra parecía tener una forma humanoide, con extremidades largas y delgadas que se extendían y se contraían de manera antinatural. Las sombras en la habitación se alargaban y deformaban, como si intentaran capturarlo. Sebastián intentó huir, pero las puertas se cerraron de golpe y las ventanas se llenaron de una niebla espesa que impedía ver el exterior. Finalmente, la sombra se abalanzó sobre él y aunque no podía tocarlo físicamente, el miedo que sentía era tan intenso que sintió que su corazón iba a estallar. Sebastián se desmayó y despertó al día siguiente en su cama, sin recordar cómo había llegado allí, pero con una sensación de terror que no podía explicar. Sofía continuó teniendo encuentros perturbadores con el hombre triste. La figura se hizo más real y las historias que le contaba se volvieron cada vez más inquietantes. Sofía hablaba de cómo el hombre triste le había mostrado una puerta de escape en la casa, una puerta oculta detrás de una pared falsa en el sótano. Cuando fuimos a investigar, encontramos una pared con marcas de garra profundas y arrastradas. La puerta estaba oculta por una capa de polvo y telarañas, y al abrirla, descubrimos un pequeño cuarto lleno de objetos antiguos y polvorientos. En el centro del cuarto había un viejo espejo cubierto de una fina capa de polvo. Cuando Sofía miró el espejo, vio el reflejo del hombre triste detrás de ella, con una sonrisa siniestra que se extendía de oreja a oreja. La visión la dejó traumatizada, y cada vez que se acercaba al espejo, la figura aparecía en el reflejo, moviéndose y distorsionándose de manera aterradora. La presencia de el hombre triste comenzó a afectar el comportamiento de Sofía. Se volvió extremadamente reacia a entrar en habitaciones solitarias y a menudo se escondía en su armario, diciendo que era el único lugar donde se sentía segura. Sus dibujos se volvieron más oscuros y perturbadores, representando escenas de dolor y desesperación. Un día, mientras jugaba en el jardín, Sofía encontró una pequeña caja enterrada bajo un arbusto. Dentro de la caja había un antiguo muñeco con la cara desfigurada y ropa rasgada. Sofía lo llevó a casa y esa noche el muñeco apareció en su cama, sentado con una expresión burlona. Desde entonces, Sofía se despertaba a menudo con el muñeco sentado al borde de su cama, mirándola con ojos vacíos. Daniel, nuestro hijo menor, sufrió las consecuencias más aterradoras de la maldición. Sus encuentros con el hombre malo se volvieron más violentos y frecuentes. El hombre malo parecía estar siempre presente, acechando desde los rincones oscuros y susurrando amenazas. Daniel comenzó a dibujar escenas horribles de su habitación,
con figuras grotescas y sombras que se movían de manera antinatural. A menudo lo encontrábamos en el jardín, hablando solo y señalando hacia un rincón oscuro, donde decía que el hombre malo se escondía. Una noche, mientras Daniel dormía, escuchamos un grito desgarrador proveniente de su habitación. Al correr a su lado, lo encontramos en el suelo, temblando y con los ojos abiertos de par en par. Dijo que el hombre malo había salido de debajo de su cama y lo había arrastrado hacia un agujero en la pared. Cuando inspeccionamos, descubrimos que había un pequeño agujero detrás de su cama, cubierto de marcas de garras y rasguños. Las noches se convirtieron en una serie de ataques de pánico y terror constante para Daniel. Su salud se deterioró rápidamente y empezó a tener problemas para dormir, despertándose a menudo con moretones y rasguños inexplicables en su piel. Laura y yo también comenzamos a sentir el peso de la maldición. Laura tenía visiones aterradoras de figuras oscuras que la seguían a todas partes. La presencia se hizo tan abrumadora que comenzó a tener episodios de pánico. A veces sentía un frío penetrante que la envolvía y en una ocasión vio una figura de pie en la puerta de nuestra habitación, con una presencia que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Laura trató de buscar consuelo en la oración, pero las visiones no cesaron. Las figuras en los espejos y las sombras en las paredes se volvían cada vez más intensas, y la sensación de ser observada nunca la abandonó. Yo también empecé a experimentar fenómenos aterradores. Una noche, mientras estaba solo en el sótano, sentí una presencia detrás de mí, como si alguien estuviera respirando sobre mi cuello. Volteé rápidamente, pero no había nada allí. Sin embargo, el frío era tan intenso que sentí que mi aliento se congelaba. Los objetos comenzaron a moverse solos y las luces parpadeaban sin cesar. En una ocasión, mientras revisaba una caja en el sótano, escuché un susurro en mi oído, diciendo: "Nunca saldrán de aquí". Las noches se convirtieron en un tormento constante y la sensación de terror era abrumadora. La tensión se volvió insoportable y la desesperación nos llevó a tomar una decisión drástica: vender la casa. Vendimos la casa rápidamente y se programó su demolición para dar paso a un edificio de oficinas. El día que dejamos la casa, una densa neblina cubrió la calle y mientras nos alejábamos, vimos la figura oscura que tantas veces nos había atormentado, de pie en la ventana del segundo piso, mirándonos. La inquietud que sentí en ese momento me hizo preguntarme si el demonio aún permanecía en las paredes del nuevo edificio. Ahora, cada vez que pasamos por donde estaba la antigua casa, la inquietud nos asalta. La construcción del nuevo edificio de oficinas está en marcha y cada vez que pasamos, no podemos evitar preguntarnos si el mal sigue presente. La nueva casa, nuestra casa actual, ha sido un intento de recuperación de la normalidad, pero el miedo nunca nos ha abandonado completamente. Laura y yo hemos intentado retomar nuestras vidas, pero los ecos de lo que vivimos persisten. En ocasiones escuchamos ruidos inexplicables y vemos sombras en los rincones de nuestra nueva casa, como si la presencia que nos atormentó hubiera seguido a uno de nosotros, arrastrándose en las sombras. Los niños también parecen estar afectados por la experiencia. Natalia, Sebastián, Sofía y Daniel han mostrado signos de ansiedad y pesadillas persistentes. Las visitas al psicólogo se han convertido en una parte regular de nuestras vidas, y aunque intentamos vivir de manera normal, la sensación de que algo podría estar esperando en la oscuridad nunca nos abandona. Los dibujos de Sofía
se llenan de sombras y figuras siniestras, y Daniel a menudo se despierta con la sensación de ser observado. Laura y yo hemos considerado mudarnos nuevamente, pero cada vez que buscamos un nuevo hogar, algo siempre parece fallar, ya sea una oferta que no se concreta o problemas con las propiedades que visitamos. Sentimos que el destino se burla de nosotros, como si estuviéramos condenados a vivir en un estado de constante inquietud. Las preguntas sin respuesta siguen atormentándonos. La idea de que el demonio pueda seguir en el nuevo edificio nos persigue. El antiguo sitio de nuestra casa ahora alberga un moderno edificio de oficinas, pero las historias que dejamos atrás parecen resonar en sus paredes. En nuestros momentos más oscuros, nos preguntamos si el demonio alguna vez nos dejará en paz. La casa antigua, con su historia de horror, sigue en nuestra memoria como una pesadilla que no podemos olvidar. Cada sombra que vemos, cada sonido inexplicable en nuestra nueva casa, nos recuerda el mal que una vez enfrentamos. Y mientras seguimos adelante, el temor de que el demonio haya encontrado una nueva forma de acecharnos en las sombras del pasado sigue presente, una sombra que nunca se desvanece por completo. Gracias por acompañarnos en este viaje aterrador a través de la historia de la familia que enfrentó el demonio en su nueva casa. Esperamos que hayan disfrutado de esta experiencia tan escalofriante como nosotros al contarla. Si les ha gustado el video, no olviden darle un me gusta y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras historias aterradoras. Compartan sus pensamientos y teorías en los comentarios. ¿Qué opinan sobre la posibilidad de que el mal siga acechando en el nuevo edificio? Si tienen historias similares o desean que exploremos otros temas de terror, háganoslo saber. Nos encantaría escuchar sus relatos y sugerencias. Hasta la próxima. Manténganse alertas y recuerden, en noches aterradoras, el terror nunca descansa. Buenas noches y que duerman tranquilos, si pueden.